cómo funciona un sitio web. Esto es clave porque me he dado cuenta que muchísimos diseñadores no entienden cómo es que funciona realmente un sitio web. Entonces, para mí es importantísimo que esto sea claro tanto para un diseñador como para un desarrollador. Sea que estemos trabajando con Muse, sea que estemos escribiendo el código de forma manual, tiene que ser clarísimo la forma como funciona un sitio web. Entonces, lo primero, por supuesto, es que nosotros vamos a necesitar un navegador. Dentro de la casilla de URL, entonces digitamos la URL de esa página que queremos acceder. En este caso vamos a acceder, por ejemplo, a expert.co. Entonces, después de que digitamos la URL y presionamos Enter, lo que ocurre es que este computador donde está el navegador se convierte en el cliente. Y ese cliente genera una petición. Y esa petición primero pasa por un computador o servidor que se llama el servidor de DNS. ¿Qué es el servidor de DNS? Resulta que los hosting o el servidor donde está almacenado nuestro sitio web está identificado por un número, así como la mayoría de los sistemas de identificación que nosotros tenemos es numérica. Nuestra cédula, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos nuestro documento de identificación se llama cédula y es un número. Entonces, exactamente de la misma manera, también con un número están identificados los servidores para saber dónde está alojado nuestro sitio web. El problema es que, imagínense si a nosotros nos llamaran siempre con el número. Sería muy complicado que nosotros nos acordáramos del número que correspondería a cada persona para poderla llamar. Por ese motivo existen los nombres. Y en el caso de los sitios web, por ese motivo también existen los nombres de dominio. Es decir, existe el dominio expert.co, porque si yo le dijera a la persona, visítenos en la dirección 60.120.23.07, pues sería muy complicado que una persona se acordara de ese número para visitar nuestro sitio web. Entonces es mucho más fácil si nosotros le colocamos un nombre o disponemos de un nombre para que la persona acceda a nuestro sitio web mediante este nombre. Entonces, nuevamente, ya sabemos que el cliente hace la petición y antes de hacer la petición al servidor, primero pasa por el servidor de DNS. ¿Qué es lo que hace el servidor de DNS? El servidor de DNS es similar a lo que nosotros teníamos anteriormente como un directorio telefónico. Entonces, en los directorios telefónicos nosotros teníamos el nombre de una persona y luego en la parte derecha teníamos el teléfono de esta persona. Y eso es una base de datos completísima, totalmente organizada, totalmente indexada. Entonces, algo muy similar tienen los DNS server. Los servidores de DNS tienen también entonces las diferentes IPs, que son los números de identificación, y para cada IP entonces él ya reconoce cuál es el dominio o el nombre de dominio o la URL correspondiente pues a esa IP. Entonces lo primero o lo que va a hacer este servidor de DNS es tomar el nombre de dominio, identificar la IP a la cual corresponde este nombre de dominio y enrutar esa petición a la IP correspondiente. La IP entonces se encuentra o identifica a otro servidor. Este es el servidor web y este servidor web precisamente es un servidor web porque tiene un software especializado. Miren que los dos servidores, si ustedes ven los dos iconitos son exactamente igual. ¿Por qué? Porque los dos son computadores, los dos tienen discos duros, los dos tienen memoria, RAM, etcétera, etcétera. Es decir, físicamente pueden ser muy similares, pero la diferencia entre los dos simplemente es el software que está instalado en ellos. Entonces, en el caso del servidor web, existen aplicaciones que hacen que pueda ofrecer el servicio web. En este caso, entonces podemos tener, por ejemplo, ese icono que tenemos ahí de una pluma, es de un servicio que se llama Apache, que es el software base de un servidor web. Tenemos PHP, que es el lenguaje con el cual nosotros manipulamos datos, y tenemos MySQL, que es un administrador de bases de datos. Digamos que hay varias opciones de software que puede tener un servidor web, hay varios paquetes de software, pero en este caso vamos a asumir que ese es el paquete de software que tenemos. Entonces, ya llega la petición a nuestro servidor web, es decir, ese servidor es el hosting, el lugar donde tenemos alojados nuestros archivos o los archivos que hacen parte de nuestro sitio web. Y lo que hace entonces este servidor es simplemente devolver al requerimiento que hace el navegador archivos HTML, archivos CSS, archivos JavaScript, entre otros.
porque también va a devolver imágenes, video, todo lo que requiera la página web. Pero en este caso, digamos, lo base que va a devolver es HTML, CSS y JavaScript. Esa información entonces la manda o la envía al navegador. El navegador interpreta esta información. El navegador toma el HTML, el CSS, lo interpreta y ejecuta el código que exista en JavaScript. Y el resultado simplemente es una página que tiene la estructura HTML, tiene la capa de presentación CSS y que tiene funcionalidad o que puede tener funcionalidad JavaScript. Por ejemplo, si hace clic en algún botón, de pronto muestra un mensaje, etcétera, etcétera. Eso puede ser la funcionalidad. Esto o este flujo corresponde a un sitio web de contenido estático, que de hecho es el sitio web o el tipo de sitio web que nosotros realizaríamos con Muse. Recuerden, Muse no genera sitios web de contenido dinámico. Pero si por algún motivo la consulta que nosotros hacemos la hacemos a un sitio web que tiene contenido dinámico, entonces miren lo que va a ocurrir. Si el servidor web se da cuenta que hay algún tipo de información o de código que requiere un proceso adicional, en este caso esto es código PHP, puede haber otro lenguaje diferente a PHP, entonces esto quiere decir que hay información dinámica. Entonces no envía el requerimiento o la respuesta al requerimiento no la envía al navegador, sino que va a tomar esta información PHP o del lenguaje de programación que estemos utilizando y lo va a enviar al intérprete de ese lenguaje de programación. En este caso, asumiendo que estamos trabajando con PHP, lo va a mandar al intérprete de PHP que está incluido dentro del servidor web. Este intérprete muchas veces requiere obtener información de una base de datos, entonces hace lo que se llama una consulta a la base de datos. La base de datos devuelve la información que se le ha sido consultada al intérprete de PHP. El intérprete de PHP lo que hace es ensamblar mediante esa información PHP y el resultado de la consulta de la base de datos, ensamblar esa información y transformarla en HTML para enviarla nuevamente al servidor web. Y el servidor web lo que hace es devolver esa información como HTML, CSS y JavaScript nuevamente al navegador. El navegador en este caso miren que en ningún momento está recibiendo información PHP, porque esa información PHP es procesada por el intérprete de PHP y el intérprete de PHP lo que hace es devolver HTML. Entonces siempre el navegador va a recibir HTML, CSS, pero no va a recibir PHP o no va a recibir ningún lenguaje que corresponda al lenguaje servidor, porque precisamente el servidor lo que hace es interpretar esa información. Y nuevamente entonces el navegador va a mostrar esta información, pero en este caso aquí tenemos información que puede ser información dinámica.